Hoy tenemos con nosotros a dos startups maravillosas que os vamos a presentar para que las conozcáis, para que las investiguéis, para que las sigáis y para que no las olvidéis, porque están haciendo mucho ruido dentro del mercado. Hoy estará con nosotros Faustino Fernández, que es CEO y fundador de Stay My Way. La web la veis a continuación, por acá, www.staymyway.com. La ubicación de su sede está en Murcia, fecha de creación 2014 y su fundador, Faustino Fernández Orihuela. Quiero que pueda presentar a esta startup y a Faustino, Ignacio Martínez Melgarejo, que es también un startupero, un poquito más mayor, fundador y CEO de Embargos a lo Bestia. Embargos a lo Bestia, socio de la Asociación Española del Retail, tiene tiendas al público de grandes dimensiones ubicadas en los extrarradios o polígonos de las ciudades, venden todo tipo de productos para el hogar, jardín, electrodomésticos, electrónica, que proceden de liquidaciones, excedentes de stock y de embargos, a precios, como os podéis imaginar, de escándalo. Ignacio, además de fundador y CEO de Embargos a lo Bestia, es CEO de Marketing Emprende, empresa dedicada a la gestión digital de la web, redes sociales, aplicaciones y ayudas públicas, socio y miembro del Consejo de Administración de Spain Startup Factory y vicepresidente ejecutivo de la delegación en Madrid, del eje región de Murcia. De manera que tenemos con nosotros a un absoluto emprendedor con ADN emprendedor, Ignacio, adelante, y a Faustino, que tendrá la oportunidad de presentar a Stay My Way. Adelante, bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, Cristina, un orgullo y un placer estar aquí con todos vosotros. Y bueno, encantado también de poder presentar a este emprendedor de pura raza, que es Faustino. Gracias, Ignacio. Amigo y conocido de nuestra ciudad. Y bueno, lo primero que Faustino nos comente qué es su compañía, qué es Stay My Way y a qué se dedica. Bueno, Stay My Way es un sueño como cualquier startup, ¿no? En este caso un sueño murciano, que empezó con el sueño de intentar digitalizar o de llevar las llaves al teléfono móvil hace 8 años. Evidentemente hay que soñar a lo grande e intentar llevarlo todo al teléfono, en nuestro caso las llaves, pero bueno, alguien puso cordura y dijo, oye, ¿por qué no nos centramos en un único nicho e intentamos desde ahí crecer? Y a base de hablar con mucha gente, al final, oye, veíamos que prácticamente donde mires hay una puerta que se puede abrir y se puede abrir con un teléfono móvil. Pero realmente donde vimos que realmente tenía más sentido era en el sector turismo, hospitality, hotelero, como queremos llamarlo, porque al final hay un proceso de cambio dentro de este sector en el que antes o después todas estas habitaciones de hotel van a tener que poder abrirse con un teléfono móvil por infinitas cosas, pero evidentemente por una cuestión de confort, de seguridad a raíz del COVID y por una cuestión de guest experience, de la experiencia del huésped, y todos los hoteles, es decir, 16 millones de habitaciones a nivel global tienen que hacer este cambio antes o después. Y vimos que ahí realmente había una oportunidad y utilizamos esa palabra mágica que cualquier emprendedor conoce, que es pivotar, y pivotamos, nos centramos en hospitality y a raíz de eso desarrollamos una tecnología que permita a los hoteleros poder dar ese salto a llave móvil en todos sus hoteles sin tener que cambiar la cerradura. Porque al final los hoteles tienen un problema, que es que quieren dar el salto a llave móvil, a llave digital, pero lo que se encuentran que les ofrece el mercado es que tienen que cambiar la cerradura, lo que supone una inversión muy elevada. Cambiar 300 cerraduras es algo muy costoso para los hoteles. En cambio, con nuestra tecnología, con un coste hasta 10 veces menor, lo pueden hacer mucho más rápido, hasta 10 veces
con un coste hasta 10 veces menor y en cuestión de días. Y ahí es donde empezamos a trabajar en la capa de hardware, en la capa de software y convertirnos a día de lo que hoy es STMiWay, que es una de las empresas a nivel nacional e internacional referente en el hospitality. Qué interesante. ¿Y cómo con tanto entorno tan cambiante que hay hoy en día, con tanta cerradura, hablábamos antes, tanto software, tanto hardware, cómo se puede estar a la última en este momento tan cambiante que hay y encima todo después de lo que hemos pasado? Bueno, al final estar a la última es estar a la primera, ¿no? que suelen decir. Es decir, al final las necesidades son las mismas, cambia el formato. Es decir, antes se abrían las habitaciones con una llave fija, después se abrieron con tarjetas de llave magnética, estas que a veces utilizamos y a veces dejan de funcionar y tenemos que volver a recepción. Posteriormente ahora se abren con tarjetas de proximidad y el siguiente paso evidente es el teléfono móvil. Pero al final la necesidad es la misma, es la necesidad del hotel de poder gestionar quién entra y quién sale y controlarlo y al mismo tiempo ofrecerle al huésped una experiencia que sea equilibrada y que sea confortable para ellos. Solo ha cambiado la tecnología, pero la necesidad básicamente es la misma. Evidentemente en el pequeño Big Bang tecnológico que vivimos, es mucho más difícil adelantarse a las nuevas tendencias y a las nuevas tecnologías, pero yo sinceramente creo que si estás atento, solo cambia la forma, el fondo sigue siendo siempre el mismo. Y como ADN murciano, siempre está a la última, siempre está ahí pendiente de... Bueno, hoy en día es mucho más fácil, porque evidentemente ya da igual donde vivas, tienes cada vez que te levantas toda la información la misma que si vivieras en Nueva York, o en Silicon Valley o en Beijing, ¿no? Entonces hoy en día creo que no es un problema ni una excusa. Correcto. ¿En qué países estáis operando actualmente y qué intenciones tenéis? Bueno, nosotros, por suerte, en el 2016 recibimos inversión norteamericana. Eso nos obligó a llevarnos la oficina o abrir una oficina allí en Estados Unidos. Y actualmente tenemos hoteles prácticamente en cualquier parte del mundo. Evidentemente España, Europa, Sudamérica, Estados Unidos, Canadá, Asia, aunque son países complicados, pero bueno, al final la proyección es global, tenemos la capacidad de hacerlo y tenemos la tecnología y el equipo. Qué bien, qué bien. ¿Y con qué inversión contáis a día de hoy para afrontar ese crecimiento y qué posibilidad de inversores tenéis a futuro? A ver, entiendo que como cualquier startup empezamos con Business Angel o Friends and Family, que es lo más rápido y cercano. De ahí, en cuanto consigues tener un mínimo producto viable o cierta atracción, es ir al siguiente nivel, que es contactar con algún VC y conseguirles que crean en tu idea y que inviertan en ella. Y al final nosotros tuvimos la suerte, como he dicho antes, de hablar con inversores norteamericanos que creyesen en la idea, que lo viesen, que sobre todo que nos pudiesen aportar ese smart money que muchas veces cuando recibes inversión desde otros países es fundamental, porque una cosa es cómo funcionan las cosas, ya no en Europa, sino en Europa en cada país o cómo pueden funcionar en Estados Unidos, te aporten ese know-how y no solo te aporten capital, sino smart money, ¿no? que le llaman. Correcto. ¿Y alguna compañía que se pueda decir, que podamos decir el nombre que sea de relieve para que cualquiera que nos esté escuchando sepa con qué nivel trabaja sí, bueno, de hotel o de compañía? Al final utilizamos un discurso muy sencillo, es decir, a nivel global hay 16 millones de habitaciones, que todas esas habitaciones o la mayoría de ellas tienen que pasar a llave móvil. Hay las dos primeras grandes compañías, que son Marriott y Hilton, ya han hecho ese salto y se han gastado respectivamente 300 millones de dólares y 200 millones de dólares. Y nuestro mensaje es muy sencillo: oye, nosotros podemos ofrecer lo mismo, ese cambio a digital o a llave móvil, con un coste de hasta 8 veces menor. Y con ese discurso tan sencillo y tan contundente, a través por la suerte que tenemos, del advisor que tenemos, que hay gente muy, muy reconocida dentro del sector, hemos conseguido presentar a algunas de las principales cadenas a nivel mundial. Y concretamente el pasado 14 de agosto de 2020 firmamos un contrato con Accor, que es la tercera cadena más grande a nivel mundial, con 800.000 habitaciones, que nos convierte como proveedor único y global de llave digital para toda la cadena. Es decir, cada vez que un hotel de esa cadena quiera dar el salto, quiera cambiar a llave digital, el único interlocutor es STMiWay. Todas las habitaciones de Accor las tenéis que hacer vosotros. Antes o después las haremos nosotros. Qué guau, qué interesante. Vale, ¿qué tendencias empiezan a cobrar fuerza en el sector? Bueno, siempre está ahí evidentemente hay varias. Está el blockchain, y bueno, aunque ahora está de capa caída, o las criptomonedas. Y la inteligencia artificial, a la que yo nunca le había dado mucha
mucha chance, como dicen los norteamericanos, pero sí es cierto que en este último año han empezado a aparecer inteligencias artificiales que creo que tienen mucho que decir y mucho que aportar. Realmente, por primera vez, hay productos que pueden solucionar problemas que tiene ya no solo el hospitality, sino cualquier industria, como puede ser el GPT-3 o Dalí, Dalí la segunda versión que salió hace unas semanas. Y realmente yo antes pensaba que no había recorrido para este tipo de tecnología en ningún sector y se está demostrando todo lo contrario. Qué bien. Y si tuvieras que ver tu compañía en 5 años, ¿qué te gustaría? ¿Cuál sería tu carta a los Reyes Magos? O no, mejor dicho, ¿qué crees que va a pasar? Pues espero que esté sin mí. ¿No? Y sin mis inversores que para eso entraron, ¿no? Al final, cuando tienes inversores tienes que ser muy consciente que su intención es invertir, obtener un múltiplo y salirse. Y también creo que es muy importante, sobre todo en los emprendedores fundadores, que tener capacidad de despegarse de la startup, de su idea, de su creación entre comillas, y ser conscientes que hay gente que si tú has sido capaz de llevarla, por así decirlo, de 0 a 1, igual hay gente que es más capaz que tú de llevarla de 1 a 100, y eso es fundamental. Igual hay gente que es capaz de llevarla a 0 a 1 y de 1 a 100. Yo, sinceramente, no creo que sea capaz de llevarla a 1 a 100, pero de 0 a 1 sí. Y es muy importante saber cuál es ese momento, tomar conciencia de ello y dar el paso. O sea que ahora mismo podría estar en una fase que incluso, aparte del desarrollo de la empresa, pueda entrar un inversor, comprar y seguir creciendo con ella. No tendría problema. De hecho, muchas veces lo hemos hablado dentro de la compañía, sobre todo con el equipo fundador o con los primeros trabajadores, que ya necesitamos que entre savia nueva, que nos enseñe a hacer las cosas de otra manera, que ultra profesionalice la solución o la compañía y nos ayude a llevar la compañía al siguiente nivel. Muy bien. ¿Qué consejo le daría a cualquier emprendedor que quiera ahora lanzarse a hacer un proyecto, hacer una startup? Que lo intente. O sea, lo de locos no es intentarlo, es no intentarlo. Pero también entiendo que también se ha vendido una cultura del emprendedor de que ser emprendedor es guay y el resto no lo son. Y yo creo que no es así, ¿no? Es decir, oye, cada uno tiene unas capacidades y no son ni mejores que otras que del resto. Pero el que es emprendedor al final lo sabe, tiene una idea, tiene algo visceral que le lleva a sacarlo adelante y a dedicar la cantidad de horas que son necesarias. De hecho, yo siempre he defendido que los emprendedores no tienen ningún mérito porque realmente tienen una energía extra que el resto no tiene. Pero al final no creo tampoco en esa idealización que se ha hecho del emprendedor, porque al final cada uno está en su sitio y en sus circunstancias y cada uno tiene que sacar adelante lo que cree en cada momento. Muy bien. Otra pregunta con respecto a la compañía. Con la pandemia, imagino que el sector turístico paró en seco, por desgracia para el sector, pero evolucionaría bastante más la tecnología, entonces sería como un paso atrás para coger impulso, dijéramos, ¿no? Sí, no. Es decir, al final, yo siempre he defendido que la pandemia a los que mejor le han venido son a los emprendedores, porque las startups siempre han vivido en una pandemia eterna. Siempre están o sin clientes, o sin material, o sin stock, o sin capacidad de atraer talento. Son los que mejor estaban preparados para vivir esta pandemia. Son los que mejor están preparados para buscar ayuda, saber dónde están, a quién hay que pedir, conocen la inversión, etcétera, etcétera. En cambio, hay otras empresas que todo esto les suena nuevo y realmente lo han pasado mal. De hecho, estoy seguro que de aquí a final de año, el año que viene, cuando salga algún estudio, seguro que la mortalidad entre startups ha sido mucho menor que entre empresas grandes, pymes, porque, oye, al final vivimos en un COVID perpetuo, ¿no? Sobre todo en las primeras fases. Y yo creo que también se ha utilizado mucho, yo hablaba con algún hotelero y me decía, tío, es que han venido a venderme hasta papel anti-COVID. No tiene sentido, era todo anti-COVID y tampoco se trata de eso. Ni el COVID lo va a acelerar todo, va a hacer cosas que antes no tenían sentido y ahora la tengan, ni todo lo contrario. Es decir, el COVID ha planteado una situación que hasta ahora no había existido y habrá ciertas tecnologías que ayuden y probablemente haya acelerado algunos procesos de digitalización, pero no va a ser la panacea. Así, al final volvemos a lo mismo. Las necesidades son las mismas, lo único que cambia es la forma de ofrecerlas. ¿Y os ha afectado algún retraso en temas de productos, de importación, de chip, Totalmente, de algún...? Totalmente. ¿Sí, no? De hecho, para nosotros fue como la tormenta perfecta. Es decir, pasamos el 14 de marzo, que comenzó la pandemia,
de tener clientes a no tener directamente. Y cuando parece que se ha acabado la pandemia, hemos pasado de tener clientes o empezar a tener clientes a no tener productos, porque al final lo que nosotros vendemos son chips o semiconductores, y si hay una cosa que escasea hoy día son los chips o los semiconductores, con lo cual es como una tormenta perfecta, ni clientes ni productos, hemos vuelto como al día cero de la startup, ¿no? Pero bueno, sí tienen más recursos, más mecanismos para poder sacar las cosas adelante, que al fin y al cabo es lo que está acostumbrada cualquier startup, de vivir en una incertidumbre continua. Muy bien, ya para terminar, que creo que ya vamos casi cortos de tiempo, ¿nos podría dar así cómo funciona la aplicación? ¿Qué hay que hacer? Si yo como cliente, ¿qué debería hacer? ¿Descargarme una aplicación en el móvil? Sí, al final, como he dicho, con mi DNI no tengo ni que pasar por el check-in. Al final hacemos, como he dicho, es decir, cambia la forma en la que se hace, pero el fondo es el mismo. Es decir, cuando yo llego a un hotel, hay unas necesidades que tiene el huésped de agilidad y de confort, hay una necesidad de obligaciones que tiene el hotel en cuanto a reducir sus costes en el mostrador, y unas necesidades legales como son pues registrar al huésped, comunicarlo a la policía, y lo único que hacemos es poner a disposición tanto del hotel como del huésped una tecnología que permite, por un lado, poder registrar todos esos datos que legalmente tiene que registrar el hotel por adelantado, y darle o enviarle su llave digital a su teléfono con el fin de que no tenga ni que pasar por recepción. Con lo cual, al final, es un win-win. Gana el huésped porque no tiene que hacer colas, no tiene que esperar, lo puede hacer todo en la prellegada, y tanto la salida como la entrada del hotel es mucho más confortable y la experiencia es mucho más potente, y el hotel gana porque realmente puede reducir costes en recepción y sus recepcionistas pueden dedicar el tiempo a lo que realmente importa, que es a hablar con el huésped y a ofrecerle o a explicarle cuáles son las maravillas de ese hotel o las maravillas de la ciudad que están visitando. Muy bien, pues muy interesante. Ha sido un placer entrevistarte y es una compañía muy interesante. Muchas gracias. A vosotros.